Entonces, les voy a presentar el Power. Ya, le hice un Power porque los extraño, como que dije, qué extraño hacer PowerPoint, porque esa es la vida de los profes. Eh, ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, No, profe. profe, no, yo no lo Sí, se veo. ve. Yo lo veo. Se ve. Traten de... ¿Quién no lo ve? White light, flag Sí, rain. sí, ya. Chiquillos, esta es una retroalimentación de la guía 1 y 2, vamos a partir por eso. La idea es demorarnos poco, que la clase no dure más allá de la 1:30, porque, bueno, yo estoy en San Fernando, es campo y almorzamos temprano. Todo lo que les voy a decir al respecto. Entonces, obviamente como persona top que soy, les pido que, para que esto sea más ordenado, silencien los micrófonos y que me vayan diciendo cuando quieran pedir una palabra, hablen nomás, porque como estoy en el Power no los veo a ustedes y nos veo el chat. Entonces, si también ven que alguien comentó en el chat porque no tiene micrófono, vayan diciéndome entre ustedes. Y si alguien está hablando, esperen que esa persona termine y después hablan ustedes, ¿ya? ¿Sí? Ya, profe. Ya, soñadísimo. Chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día es básicamente retroalimentar la guía 1 y 2 y al final vamos a contestar las preguntas de cosas que ustedes ya deberían saber hasta ahora, que es qué es la historia del tiempo presente, que es lo que se va a trabajar también específicamente en la guía 3, pero que ya deberían tener más o menos una idea. ¿Cuál es la diferencia entre historia y memoria y cuál es el rol del olvido? ¿Ya? Eso igual es importante. Y por la guía caché que algunos tuvieron problemas con el rol del olvido y que se da por las fuentes que escogimos más que nada, así que no es de ustedes. Eh, Hasta ahora, cuéntenme, ¿qué hemos trabajado de historia-memoria? ¿Qué fue lo que alcanzamos a ver en clase? Si mal no recuerdo, fue el análisis de una fuente de un historiador, no sé si es el historiador, pero fue su expresión de cómo él consideraba lo que era la historia y la ¿Ya? memoria y cuál era la diferencia entre ambas y también cómo se podían presentar ambas, porque porque la memoria y la historia, Ujú. por ejemplo, se diferenciaban mediante adjetivo, mediante vivencia y contexto. ¿Ya? ¿Y qué diferencia hacía? La historia principalmente trata de ser hechos puntuales, o sea, no sé Ujú, si decir puntuales, sino hechos sin más, para asimilar o ser lo más cercano a una versión oficial, ujú. mientras que la memoria es una vivencia de un hecho, o sea, va por la persona, por los sentimientos que expresa y también, como dije previamente, por el contexto en el cual ella vive. Ya, perfecto. Chiquillos, algo que vi en las respuestas de la última pregunta cuando tenían que relacionar historia, memoria y olvido, fue que varias personas dijeron como no, la historia es un relato objetivo, la historia es una ciencia social. Tengan súper claro que la historia no es una ciencia social, la historia es una disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos experimentar con la gente, no podemos decir como, a ver, probemos si esto pasa de nuevo, si tenemos los mismos factores. Lo que nosotros hacemos es que estudiamos procesos, pero no podemos intervenir para ver si obtenemos los mismos resultados, como sería un método científico. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? ¿La podría repetir una vez más, profesora? Porque estoy intentando distinguirla en lo de método científico y vivencia. Ya. Vamos, solo hablando de historia. El método científico significa que uno hace como una premisa, la prueba, ¿cierto? Hace como un experimento para comprobar que eso es real, ¿sí? Yo en Yes. historia, ya, por ejemplo, yo en historia yo les digo, cada vez que la población tiene mucha hambre ocurre una revolución. Yo se lo puedo ver a partir de lo que yo he estudiado, pero no puedo poner a una población a pasar hambre a ver si se rebelan, por ejemplo, del poder. ¿Entienden la diferencia? Yo no puedo experimentar para ver si pasa de nuevo. Solo tengo que esperar que a ver si pasa y digo como, ah, esto se repite. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Son experiencias únicas. Sí. Nosotros no podemos intervenir y no podemos experimentar con la gente porque igual sería súper raro. Eh, entonces eso, tengan súper claro siempre que la historia no es algo objetivo, la historia depende de quién la escribe. Por ejemplo, hay diferentes corrientes históricas y eso va a determinar lo que nosotros entendemos. No es lo mismo leer un historiador, por ejemplo, de derecha, que uno de izquierda, no se pone el tema controversial, más controversial en Chile, que es el golpe. ¿Entienden la diferencia? Como para que no piensen que la historia es una verdad absoluta, sino que también puede ser interpretada. ¿Sí? Claro, oiga, profe, también interviene, por ejemplo, la época en que la escriben, por ejemplo, el Sí. tiempo, ¿cierto? Sí, mucho, iba a decir caleta, pero esto está grabado. Mucho, porque,
Por ejemplo, no es lo mismo que yo relate el estallido social y el coronavirus estando viviéndolo, porque igual tengo como una relación emocional con el hecho a relatarlo 200 años después. Por ejemplo, no sé, nosotros cuando estudiamos ya independencia de Chile, decimos, tuvo esta batalla, pasó así y tal cosa, pero si yo hubiese estado en el momento hubiese dicho como, pero ¿cómo nos estamos saltando este hecho tan importante? Al final, esa distinción entre el tiempo en que se escribe la historia es lo que nos lleva a la historia del tiempo presente. ¿Entienden el link? Porque la historia del tiempo presente es algo que yo escribo y se acuerdan que revisamos esas fuentes. Es algo que yo escribo que no pasó hace tanto tiempo, que hay memorias vivas, que hay gente que puede decir como encuentro terrible esta versión porque, no sé, por ejemplo, niega hechos de cosas que a mí me pasaron, ¿sí? ¿Se Como entiende? testimonio. Sí, tengo testimonios, tengo gente que si yo le digo, no sé, pues por ejemplo la versión de que, no sé, bueno, en el caso de Chile es súper controversial porque la dictadura todavía es algo que está muy presente, pero por ejemplo, vámonos al caso de Alemania, que es igual también el caso de un genocidio, y es difícil porque, por ejemplo, hubo autores que decían, negaban el holocausto, ¿sí? Hubo historiadores que negaron el holocausto y para los sobrevivientes era como, qué terrible que un historiador esté negando lo que nos pasó, ¿lo entienden? Y en cambio para nosotros igual ahora es más fácil analizar ese proceso porque ya pasó hace mucho tiempo, la gente que lo que quedan son como los hijos de las personas que estuvieron en los campos, etcétera. ¿Entienden la diferencia? Claro. Ya. Entonces pasamos a eso. ¿Cuál es la diferencia entre la historia del tiempo presente y la historia como disciplina en general para ustedes? Yo puedo seguir rellenando este vacío, pero no ando muy graciosa en estos días. Que la historia de tiempo presente es como la que aún está presente, por la que aún puedo sacar testimonios o entrevistas de personas que han vivido eso, y la otra es como historia así como en que la puedo relatar no sé, como de generación en generación. Exacto, con la que yo no tuve una relación directa. Porque ya, por ¿Profesora? ejemplo, dime. Profesora. Uy, sí, perdona, yo tengo una duda rápida para que siga comentando lo suyo. Que era una pequeña comparación, digamos, que podemos hacer de que, por ejemplo, la historia del tiempo presente es un suceso en ocurrencia, por decirlo de una forma, y el otro un suceso ya ocurrido también. Sí, porque si lo vemos en la medida de que ya no hay actores que tengan vivencia de ese hecho, pues, la historia del tiempo presente igual tiene una cronología súper extraña de que no se puede decir como ya, la historia del tiempo presente son 50 años antes del presente. No hay una cronología exacta, sino que lo que hay es que yo digo, si todavía tengo personas que sobrevivieron y que existen para contar de esos hechos, esto igual se puede considerar historia del tiempo presente, pero si es una persona igual no cuenta. Por ejemplo, hablamos de una generación viva, ¿sí? ¿Se entiende? Profesora, Dime. hay un cabro que se quiere meter a la clase y no lo aceptan. Por eso Ah, ya, espérenme. no está hablando por acá. Ya, voy. Break. Break para aceptar gente. Ya, ahí sí. Hay otra persona más. Sorry, cabrón. Que como puse el PPT, me fui en bola. Ya, ahí sí. No sé cómo sacarle que tenga que admitir a toda la gente. Esto es demasiada tecnología para mí. Ya, entonces con eso estamos. La idea es que podamos comentar y que esto sea más como una reflexión a partir de las fuentes que cualquier otra cosa, ¿ya? Admitir. ¿Hay alguien más que me falta admitir? Hola a la gente que se viene uniendo. Vamos a recién partir, así que no perdieron tanto. Y después, chiquillos, todos los que yo comenté, igual lo tengo en un PPT al final, para que no piensen que no viene. La primera guía fue el documental Luz Blanca, Lluvia Negra. Coménteme, ¿les gustó el documental? ¿Lo vieron completo? Esto no es como... Sí, bacán. Medio macabro, eso sí. Ya, macabro, ¿por qué? Muy largo, Porque profe. era Muy como, largo. Te era un contaban poco las como pinturitas de los cabros sí, chicos. en las Oh. zonas de las muertes de las personas, cómo sufrieron. Es súper explícito el Los documental. testimonios son muy gráficos. Por Sí, ejemplo, al mostrar que toda su familia murió quemada en su casa y toda la cuestión, y él fue el único sobreviviente, ya igual es como un golpe emocional bastante grande. sí, yo igual que como después de eso fui a ver como monitos, una cosa así, porque igual duele un poquito el alma.
Entonces esta fue la que entregaron al mail. Chiquillos, este es un documental del 2007 que se realiza para la cadena HBO y que habla de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Estas son las preguntas que no las vamos a responder porque yo les mandé la retroalimentación de esto, ¿cierto? No es necesario. Lo que sí me interesa que hablemos sobre este documental son 3 cosas. ¿Por qué creen que, por ejemplo, nosotros les dimos a analizar un documental de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, es decir, hablar de otro país, antes de hablar como directamente de la memoria reciente en Chile? ¿Qué creen ustedes? Por la neutralidad de nuestra opinión, ¿Ya? o ¿Por qué? sea, hechos políticos, situación actual en ese momento de la guerra, diferencias políticas, todo eso. ¿Ya? Profesora, quizá porque siendo persona ajena al tema y al contexto, va a ser más fácil que nuestra opinión en cierta forma sea similar, porque viviéndolo casi en contextos similares de niños del siglo XXI al fin y al cabo, nosotros no sabemos muy bien lo que pasa en ese lado del mundo, pues entonces vamos a llegar al contexto de que ya fue algo malo, de que Estados Unidos lo hizo mal, entonces no va a haber mucha discusión en ese aspecto, más bien solo argumentos que van a respaldar lo que nosotros pensamos. Ya, bien. ¿Alguien más? Porque es más conocido en todo el mundo, es como un hecho más mundial. Ya. ¿Y por qué creen que partimos por algo ajeno a Chile antes de tirarnos de una a la memoria reciente en Chile? Porque si empezamos en Chile va a salir sangre. ¿Por qué? Desarrolla más esa idea, que está bien. Porque nos vamos a poner, porque viendo algo en Chile, ya que somos personas, o sea, no sé si decir propias, sino que podemos ser cercanas a X acontecimiento, hacer algo local en cierta forma, podemos diferir nuestras opiniones, porque por ejemplo también algo que puede pasar, que voy a poner un pequeño ejemplo, sin afán de abrir mucho tema de debate, más que ser un ejemplo, es la Araucanía, por ejemplo. No es lo mismo que una persona tenga un familiar, digamos, o su padre que sea un militar trabajando en la Araucanía y se enfrente en cierta forma a revueltas, con, digamos, un compañero que tenga ascendencia mapuche, y entonces van a estar con conflicto, digamos, porque dependiendo del contexto puede salpicar sangre de forma simple. Súper buena reflexión. Sí, esto no habla igual de algo de la memoria reciente. Cuando nosotros estamos muy cercanos a los hechos, igual cuesta un poco debatirlo y discutirlos porque muchas veces son memorias que todavía están en disputa. Nosotros no tenemos un discurso oficial sobre qué opinamos de lo que ocurre en la Araucanía. No es como que estemos todos de acuerdo porque hay gente que todavía dice como, no, esa gente que son terroristas. O otra gente que dice, no, en verdad están luchando porque eso era su territorio y no sé, la explotación extractivista igual es terrible. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Como hay 2 discursos que están en disputa y eso genera división en la población. Claro, oiga, profe, Dime. pero también en la historia nunca va a haber relatos así 100% oficiales que sean para tomarlo así, pues. Exacto. Muy bien, chiquillo. Sí, me gusta que cuestionen la historia así, porque la historia no tiene cosas oficiales. Por ejemplo, la historia que uno estudia generalmente en el colegio, que son datos, fechas, pasó esto y esto, es una historia que se llama historia positivista. Es decir, yo sitúo fechas, acontecimientos y personajes en periodos específicos. Pero hay diferentes formas de analizar la historia. Y dependiendo de cómo yo la analizo, puede ser que ninguno esté mintiendo, pero ninguno tiene la real, como la verdad absoluta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Como que todos miran las cosas de diferente perspectiva, cada uno lo describe de su perspectiva, desde su perspectiva es verdad, pero ambas entre sí se contradicen y que eso ocurre caleta, como que tienen que ser igual súper conscientes de eso y de que más encima en la historia del tiempo presente hay un carácter súper personal. Por ejemplo, en Chile hay varias personas que estudiaron la dictadura sin ser chilenos, como historiadores que vinieron y hicieron un análisis, y igual estos análisis son súper como interesantes porque lo hacen, como decía su compañero, desde un espacio más neutral, ¿sí? Para nosotros igual es más neutral hablar de Hiroshima y Nagasaki que, por ejemplo, si hubiésemos sido un niño, hijo de uno de los pilotos que lanzó la bomba en Estados Unidos, ¿sí? Ajá. ¿Entienden cómo igual esas cosas personales igual determinan lo que va, cómo se construye la historia? Chiquillos, la historia se construye, eso siempre tenganlo claro. Y después vamos a hablar por qué es importante tener claro que la historia se construye y no solo la historia del tiempo presente, toda la historia, porque toda la historia en algún momento fue historia del tiempo presente. ¿Cómo aplicaría los conceptos de historia, memoria y olvido al documental? ¿O qué entienden? Ya hablamos un poco de la historia. ¿Qué entienden por memoria?
Solo por La, memoria. la memoria podría ser como los relatos y las entrevistas que da la gente que vivió eso, como que vio a su hermano morir, o que se le quemaba la casa, o todo eso. Los Exacto. los testigos de la situación. Exacto. Chiquillos, la memoria es algo personal y colectivo. Tiene esas dos dimensiones. La memoria es como yo percibo las cosas, ¿sí? La historia Repíteme, por favor, que voy ganando. de nuevo, que no te entendí bien. 2. Jacob, tenía el micrófono abierto. Ya. La memoria es como yo percibo las cosas. Lo que hace la historia es que se sirve de ciertas memorias, las contrasta y crea como una historia oficial. La memoria es como recuerda a la gente, por eso está cargada de emotividad. ¿Se acuerdan cómo lo vimos en las fuentes que decía que la memoria era algo más subjetivo? Lo cual no quiere decir que la historia es objetiva, solamente que se encarga un poco más de contrastar fuentes y así armar un relato oficial. ¿Sí? ¿Cómo aplicarían el concepto del olvido al documental? ¿En dónde aparece el concepto del olvido? En los estadounidenses, ¿Ya? ¿Por qué? porque ellos, al ser algo que ganaron, Ujú, ellos no dependen, su historia no depende de las victorias, sino que también de las derrotas más que nada. ujú. Hay un... Entonces, Dale. entonces para ellos es súper subjetivo eso de haber ganado esa guerra, porque es como algo que pasó y nada más. Como a ellos no les afectó tanto, las bombas en ese caso, es Ujú. algo más subjetivo para ellos. Sí, lo pueden ver con más distancia. Además que, y chiquillos, ¿dónde más está el olvido en el documental? ¿Qué pasa con los japoneses? ¿Cómo comienza el documental? ¿Se acuerdan cómo parte el documental? Esa es en la actualidad. Preguntarle a jóvenes de qué se trató la Segunda Guerra Mundial y qué año fue, y la mayoría no tenía idea. Exacto, ¿qué les decían como qué pasó en Hiroshima y Nagasaki o qué pasó en el 45 y todo así como, ¿qué? Poker face. ¿Qué? Sí. No, No sé, ¿verdad? no se llama, pasa palabra. Entonces, eso es como lo que tienen que tener claro. Piensen que Hiroshima y Nagasaki ya pasó hace, estoy sacando espérense un poco, 75 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para nosotros está algo muy latente, las cosas que no han pasado, por ejemplo, el estallido social. ¿Cómo lo vamos a recordar en, no sé, 40 años más? O si va a ser solo un episodio puntual, o si, por ejemplo, el coronavirus, cómo se va a ver de 60 años después. Esas cosas, igual el tiempo modifica la memoria, ¿ya? Y el olvido es una dimensión esencial de la memoria, pero eso lo vamos a ver en la otra fuente, ¿ya? ¿Cómo aplicaría los conceptos deber de memoria y portavoces humanos a otro escenario? Profe, ¿cómo deber de memoria? Ya. ¿Se acuerdan que en la guía 1 habían dos fuentes? Uno que hablaba del deber de memoria, que era de Paul Ricoeur, que decía ¿Sí? que el deber de memoria es el no olvidar, ¿sí? Que ese es el fin de la memoria, no olvidar, no dejar que los hechos caigan en este vacío que es el olvido, ¿sí? Y el de portavoces humanos eran personas que sin ser electas representaban un sentir de algo que le pasaba a mucha gente a partir de un testimonio, por ejemplo. ¿Cómo aplicarían el deber de memoria a otro escenario? El escenario que se les ocurra. A la dictadura. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál sería el deber de memoria? Ahí. O sea, que uno, por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, debe Uh-huh, tener conocimiento de la historia de cada uno, uh-huh, de cada país, para que esas cosas no vuelvan a suceder. uh-huh. Entonces, acá en Chile, sabiendo lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando en la actualidad es como, o lo que pasó desde el 18 de octubre, Uh-huh. no sé si se me entiende. Sí, que es como repetir un poco ciertas cosas. Claro, entonces Ya. evitarlas de forma, póngase, en vez de, a ver, no sé cómo decir, no sé cómo explicarlo. Explícalo con las palabras más banales que se te ocurran, pero que se entienda. Es que es difícil igual, porque igual la situación es muy complicada. Ya, Igual, profe, vale. se puede como trasladar al escenario de la dictadura si nosotros tenemos que tener conciencia sobre lo que pasó porque no se ha llegado a una resolución. La población no se ha puesto de acuerdo para saber
de verdad, si fue malo, fue bueno, es una pelea que sigue latente, porque las generaciones siguen vivas, y que estos estallidos sociales van a seguir pasando si de verdad Chile no toma una postura decisa de qué pasó y por qué no se debería repetir, porque seguimos con cuentos de que todavía hay desaparecidos, todavía hay documentos clasificados, todavía hay cosas que no sabemos qué pasó en la época. Sí, muy bien, tío. Igual tiene razón su compañero. Sobre Chile, lo que pasa con la dictadura es lo que se llama memoria irresuelta, que es decir, que nosotros no tenemos una memoria oficial sobre un hecho, ¿sí? Sino que tenemos memorias en disputa sobre este hecho. Y eso hace que, por ejemplo, el deber de memoria sea algo tan importante, y es lo que vamos a hablar después en la otra fuente sobre el hecho del olvido. Por eso no quiero profundizar tanto en esto porque lo vamos a ver después. Y el concepto de portavoces humanos, ¿algún concepto de portavoces humanos? ¿Es la historia de generación en generación o no? Más que historia de generación en generación, un portavoz humano es alguien que con su relato, dentro de su relato contiene cosas que le pasaron de manera similar a muchas otras personas. ¿Se acuerdan que en el documental, por ejemplo, estaba este caballero que hizo el cómic? Sí. Y que con esto él representaba el sentir de muchos niños que también pasaron por lo mismo. Y el caso de portavoces humanos, ¿cómo lo aplicaría en otro escenario? Profesora, yo creo que el caso de portavoces humanos, para aplicarlo también a un plano general, digamos, a un contexto general, estaría en los artistas y en los cantantes que son los elementos populares, digamos, que más se esparcen, porque, por ejemplo, canciones acerca de la dictadura tienen su repercusión en elementos sociales, digamos, o sea, en protestas sociales, donde son las que más se ven. Y también cuando pasan estos contextos, ahora que tenemos, por ejemplo, el Internet, se pasa que se difunden muchas imágenes referentes a eso, que ya sean, por ejemplo, que busquen dar un refrán, que busquen explicar algo que pasó, y todas lo explican una historia o el relato de forma diferente, digamos, porque obviamente no todos los cómics son iguales, o no todas las ilustraciones son iguales. No, Pero, por ejemplo, Rats, creo, que es uno de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, uno que es de rata, que se me olvidó el nombre. ¿Ya? Ese, no sé si tomarlo como portavoz humano, pero buscaba explicar lo que pasó durante el Holocausto y demás, y también pueden haber relatos, cuentos, en cierta forma, no sé si llaman los cuentos, pero pequeña historia, canciones acerca de eso, pinturas quizás también pueden haber de eso, que a diferencia de la ilustración, la pintura obviamente busca expresar más cosas con color y demás. Entonces, los portavoces humanos no están reducidos, yo encuentro que no están reducidos solo a las palabras, sino que también, por ejemplo, un dibujo, una imagen pueden expresar bastante. Al A arte cualquier en tipo de general. fuente. Sí, no, sí, está súper bien, a cualquier tipo de fuente. Por ejemplo, yo puedo decir algo con un objeto y con esto puedo representar el sentir de mucho tiempo, de muchas personas, ¿sí? Está súper bien el análisis. El hecho de los portavoces humanos, por ejemplo, aplicarlo al concepto del arte, es súper bueno porque a partir del arte, espérense que ahí se conectó otra persona. El concepto del arte, también en muchas cosas el arte transmite un mensaje y cuando ese mensaje se invisibiliza, igual está mal. ¿Se entiende la idea? Sí, lo sé. Igual Sí, en el oiga, Nacional se vive uno muy latente que casi todos los días cercano a la fecha del joven, el Día del Joven Combatiente, vienen, creo que son los padres, ¿no? De los hermanos Vergara Toledo, y Sí, que vienen a conversar, a decir las vivencias. Yo creo que ese es nuestro referente más grande portavoz humano en el Nacional. sí. Sí, y no solo para el Nacional. para mucha gente. Y también así se dan muchas instancias donde, por ejemplo, no sé, no sé si vieron una serie que se llama Historia Necesaria, No. que es cortita, son capítulos como de 3 minutos, está en Onda Media, por favor, métanse en Onda Media, que es alta plataforma, una plataforma de cine y documentales chilenos. Y ahí está una historia necesaria que son cortos de 3 minutos que hablan, por ejemplo, sobre la dictadura y representan diferentes, dan las visiones de diferentes actores sobre este hecho, ¿sí? Y con esto escogen como 9 casos que representan a muchas otras personas. Entre ellos, por ejemplo, está la Anita González, no sé si la conocen a ella, que era una señora que era muy conocida por estar buscando a su esposo y a sus hijos, ¿no? No, no me suena. Ya, No, no lo vi. tiene, ya, hay hasta murales de ella porque era súper conocida y se murió hace poco.
Entonces, por ejemplo, esta mujer, cuando toman este relato de ella, no solamente están mostrando el relato de Anita González, están mostrando el relato de todas las mujeres que tenían gente desaparecida. Hay también, por ejemplo, muestran el caso de un militar que lo que hizo fue hacerle frente como a la dictadura y con eso también muestran el caso de los militares que trataron de hacerle frente a la dictadura y que también entraron a la lista de detenidos desaparecidos, ¿sí? Y así diferentes posturas. Lo que yo hago con un relato es mostrar lo que le pasó a un grupo de gente. No se aplica solo a la dictadura, se aplica a cualquier hecho controversial. Por ejemplo, este cómic de la persona de, no me acuerdo si era de Hiroshima o Nagasaki, representa el sentir de muchos niños de esa época y por eso él es un portavoz humano. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Expresa como Claro. un sentimiento, por así decirlo. Sí, expresa el sentir de esas personas, como la vivencia que ellos tuvieron. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, nadie sabe y ustedes llevan un diario. Vamos así, querido diario. El día de hoy tuvimos clase con la Cami, estuvo increíble. Entonces, después de eso ustedes van atrás y ven 16 de octubre, 2019. Y que ustedes escribieron como, yo estaba en la sala con algunas personas de este curso. Hoy día estábamos en clases con la Cami y empezó a salir mucho humo y pasó tal cosa, ¿cierto? Y ustedes relatan todo lo que pasó el día del incendio. Por ejemplo, como alumnos, yo como historiador lo que puedo hacer es que tomo uno de esos relatos y digo, esto es lo que le pasó a uno de esos alumnos y lo puedo aplicar como a la comunidad. ¿Lo entienden? ¿Sí? Oiga, profe, pero no sé si lo puede aplicar a la comunidad porque quizás ese alumno fue el único que lo percibió de esa forma. Sí, por eso también hay que tener cuidado con eso. Es una súper buena acotación. Yo lo puedo aplicar, pero tampoco es bueno generalizar cuando yo creo reflexiones a partir de relatos, ¿sí? ¿Se entiende? Sino que yo digo, lo que se ve acá, a partir de este relato, yo tengo claro que ese día todos los alumnos a tal hora fueron despachados, salieron por tal parte, el incendio partió en este lugar, y así busco las cosas comunes para todos, y acuérdense que era lo que al final explicaba el documental. ¿Por qué? Si eran espacios como una vivencia común, hay relatos parecidos pero distintos, ¿sí? Que son iguales pero diferentes, como que yo relato el mismo hecho pero desde una perspectiva distinta, ¿sí? La historia es súper compleja, si ustedes pensaban que era todo simple y datito, les aviso que de aquí para adelante no. Ya, se conectó otra persona y vamos a pasar a la guía 2. ¿Alguna duda que tengan de esta guía? ¿Algo que no les quieran comentar? ¿Algo que quieran comentar del documental? ¿Que crean importante que hay que destacar? Nada, estuvo todo soñadísimo. Oiga, profe, están diciendo que acepten a gente, ¿A qué? que acepten a no sé quién, pero están ahí Pero yo ya esperando. acepté a las personas que mandaron invitación. Vaya. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Sobre, ¿qué piensa usted sobre cómo actuó Estados Unidos? Si estuvo bien o si estuvo mal, sobre lanzar la bomba. Porque en el mismo documental decía de que los mismos estadounidenses, algunos se sentían como héroes y algunos se sentían mal. Ya. Visto desde esa perspectiva, ¿qué piensa usted? Yo como persona Camila Rus o yo como su profesora de historia, porque se igual cambia mi respuesta. Como Camila Rus. Ya, a mí me pasa que yo siento que Hiroshima y Nagasaki como hecho es terrible. Pero si lo situamos en un contexto más macro, es más horrible todavía. Porque la guerra ya se había terminado. Yo no alcanzamos a ver esto con ustedes porque fuimos atrasadísimos el año pasado, segundo medio, pero se ve Segunda Guerra Mundial. La cosa es que la guerra ya se había terminado y lo que hace Estados Unidos lanzando Hiroshima y Nagasaki, las bombas, es una demostración de poder. Es como yo tiro estas bombas porque puedo, porque tengo el poder para hacerlo y porque nadie me va a impedir nada. O sea, ¿sí? como para demostrar que es superior. Sí, con Hiroshima y Nagasaki Estados Unidos lo que hace es muestra su poder y por eso se consolida como la mayor potencia del mundo en esa época. ¿Como marcar territorio? Sí, marcó territorio pero brígido, y igual es terrible porque si ustedes lo analizan, todos los conflictos bélicos del mundo son por intereses políticos específicos.
y la población es la que siempre se ve afectada. Las personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki no tenían nada que ver con los conflictos políticos que existían a nivel mundial, pero fueron los que pagaron las consecuencias, ¿sí? Entonces siempre tengan claro eso, como que hay un plano donde nos movemos nosotros y otro plano donde se toman las decisiones políticas a nivel macro que nos afectan y que nosotros casi no tenemos injerencia. Y eso es un poco desolador y que igual se aplica al contexto actual. Esa es mi conclusión. No sé si alguien opina distinto, yo feliz de escuchar su opinión. ¿O no? ¿Fui muy controversial? No, profe, está bien. Ya. Si alguien Oiga, piensa... profe, ¿y su opinión como profesora? Mi opinión como profesora es como, esto es complejo, hay que analizar todas las variables, porque igual tener como, esto igual es algo que le pasa a los profes de historia, descargo, no, esto igual es algo que le pasa a los profes de historia y que nosotros tenemos que ser súper cuidadosos con nuestras opiniones, porque igual, por lo mismo que les decía, hay gente que presume que la historia tiene que ser muy objetiva y que dentro de la sala uno no tiene que dar su postura sobre los hechos, ¿sí? Porque si no se toma como... Como proselitismo político, básicamente. Sí. Yo creo Confinamiento. que es mejor transparentar las posturas de uno, cosa de que el alumno sepa cuál es la postura que se le está enseñando y si no está de acuerdo, pueda averiguar las otras, ¿sí? Porque esta falsa noción de objetividad también crea una ilusión de que esto es lo cierto. Yo creo que ustedes tienen que entender en Historia del Tiempo Presente que vamos a trabajar ciertas posturas, pero que ustedes son libres de investigar todas las otras opciones que se les ocurran, ¿sí? Pero la idea es siempre hacerlo de forma responsable y con argumentación. Todo lo que les pido como seres humanos, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, profe. Después, profesora, hace proselitismo político en clase, por internet. Ya. Chiquillos, la otra guía era la guía 2, la historia, la memoria y el olvido. Sí, que esta era la que tenían hasta el 22 de mayo para entregar. Ya las terminé de retroalimentar porque Profe. me morí en medio. Dime. Creo que hay otra persona que está esperando para ser resultado. Voy. Mientras tanto le cuento mi historia. Me morí. Tengo coronavirus y eso. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Es que me morí, por eso me demoré en su guía en corregir las que faltaban. Porque, Sobreviviente la profe. sí, no, me extendieron la cuarentena, termino el lunes. Onda, no se preocupen, no contagio por internet. Pero ya estoy mejor. No, pero profe, más adelante puede decir, no, yo sobreviví a una pandemia mundial y la cuestión. Sí, no, me voy a dar caleta de color, caleta, donde voy a decir cómo es que ustedes no pasaron por eso. Tiene que mostrarle también la película de 2012 a sus descendientes. Obvio que sí, todo. No aparece nadie que tenga que aceptar. Nos están estafando. Ya, sigamos. Ya 2. Esta me interesa harto que la veamos porque yo dije, quizás mis retroalimentaciones me van a entender mal, pero el olvido es una dimensión demasiado importante dentro de la historia y la memoria. ¿Ya? La pregunta era de qué manera se relaciona la memoria, el olvido y la historia, ¿cierto? Precioso me quedó este power, precioso. ¿Se acuerdan de la fuente o necesitan que la leamos? Yo no me acuerdo, profe. Creo que no haría mal volver a leerlo. Ya, saben, la fuente igual es larga, así que les voy a hacer un resumen. Lo que habla la fuente de Peter Wynne en esta fuente es que dice que lo que ha hecho la derecha chilena es apelar al olvido para lograr la paz social. Eso es básicamente lo que dice. Y habla de que, por ejemplo, han existido como varias leyes que son las leyes de olvido, que son las amnistías, que es cuando como nación se decide olvidar un hecho, ¿sí? Y que al final esto es como, por ejemplo, la que se hizo en Chile para la dictadura, es la que como dificultó un poco más que nada los informes de verdad, como el RETIC y el VALET, ¿ya? ¿Se entiende? Ese es mi resumen oficial. Sí, profe. Ya, soñamos. Entonces, ¿qué es el olvido, chiquillos? ¿Qué creen que es el olvido? Au. Mira mi gato, perdón, me está rasguñando. Profesora, en lo personal, yo creo que el olvido es una herramienta, en cierta parte también biológica, que tiene el ser humano para, primero, no saturarse de información, que lo que yo respondí también cuando me tocó responder esta pregunta, puse de ejemplo un cuento de Borges, que era Funes el Misterioso. Que lo que Memorioso. sucede es que gracias a la memoria, por ejemplo,
el cerebro no se satura de datos redundantes y no nos llegan los recuerdos en momentos que, digamos, no son los más adecuados, que evitarían la concentración. Ya. El segundo, también diría, o sea, otra cosa más, yo diría que es una medida de perdón u omisión dependiendo del acontecimiento, porque, por ejemplo, en momentos de, no sé si, digamos, amistad, ya hacia algo general, no un acontecimiento, sino algo de todos, si alguien se molestó contigo o alguien tuvo un problema contigo, muchas veces el perdón o la omisión también de estos hechos, que pasa con distintas amistades, es una solución para mantener su relación de amistad, de persona, de todo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces tengo también una una medida pregunta. resolutiva a nivel social para mí. Ya, tengo una pregunta. Cuando tú en una amistad decides omitir un hecho para poder seguir con esa amistad, ¿es una amistad sana? ¿Fueron preguntas? No, De cierta forma también depende de la amistad, porque una amistad, porque no todas las amistades van a ser, esto también va a nivel de personas, no todas las amistades van a ser, digamos, fuertes, y otras son amistades momentáneas, pero por ejemplo, si ambas personas ya se conocen y tienen personalidades, entre comillas, apartadas, creo que para ellos, y también un carácter fuerte, para ellos lo mejor es mantener su convivencia mediante el olvido, porque por ejemplo, si yo tengo un amigo que tiene un punto de vista y también conozco su personalidad de que alguien que nunca cede, y yo soy de la misma forma de que me gusta dar pelea, digamos, pelear por pelear, entonces al fin y al cabo olvidar va a ser la misma medida porque nos vamos a atascar en una discusión que nos puede durar mucho tiempo dependiendo de qué tan orgullosa sea la persona, porque eso también es un factor emocional, digamos, psicológico en cierta forma, el orgullo de una persona. Yo me he visto en esa, sí, cerca con todo. Mi hermano lo ve. oiga, profe, pero si uno como persona intenta olvidar algún hecho, está condenado a repetirlo, yo creo. Ya, sí. Me gusta que lo apliquemos a la vida, chiquillos, porque tienen que entender que todo lo que aprendan en historia son cosas que ustedes pueden aplicar a su día a día, ¿sí? El olvido es algo que existe en su vida. Ustedes olvidan. Todos lo hacemos. Y como decía su compañero, hay dos dimensiones. Quiero pasar rápido a la dimensión más simple, que es la que describe su compañero que está en el cuento que se llama Funes el Memorioso. Si quieren buscarlo, es de Borges, es cortito, tiene 3 páginas, 4 páginas y le hace súper bien leer literatura. Borges lo que explica es que, de hecho, en la guía oficial, en la primera, antes de que existiera Tecnoaula, iba un fragmento de Borges. Borges lo que explica es que crea un personaje que se llama Funes y que él lo que hace es que tiene memoria absoluta, recuerda absolutamente todo. Entonces, en una parte él dice, para mí, el perro de las 2 de la tarde era distinto al mismo perro a las 4, porque él se acordaba tanto de los detalles que para él no eran el mismo perro. Y que, por ejemplo, para él era inadmisible que, no sé, un chihuahua y un San Bernardo a los dos se les considerara perros siendo tan distintos. ¿Entienden la idea? Sí. Ya. Alguien que recuerda todo, absolutamente todo, no tiene la capacidad de abstracción para poder analizar un proceso, porque me voy a quedar en los detalles, ¿sí? Si ustedes tuvieran que escribir una historia de su vida, y yo les pregunto, el 3 de mayo del 2010, ¿qué comieron en el almuerzo? ¿Y con quién? ¿Es un dato relevante? Papas fritas con mi mamá. Puedo dar una Depende. definición general, puedo decir comida, más allá de eso no. Sí, claro, porque yo no me acuerdo que comí hace 2 semanas, probablemente, porque no es un dato relevante, excepto que, no sé, yo cuente a los 5 años, me comí un pescado y me atoré con una espina y casi me muero, porque es un hecho traumático, entonces eso sí yo lo voy a retener, pero lo que comí el día después de eso no tengo idea, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Sí, pues depende, porque, por ejemplo, la fecha que usted dio, ¿qué pasa si a la persona le pasó algo o bueno o malo? Igual se acuerda del día entero. Sí, exacto, solo si le pasó algo bueno o malo, pero en un día, en las cotidianidades, nosotros tendemos a olvidar la cotidianidad, es como cuando uno sale de la casa y, por ejemplo, no sé, tiene ciertas rutinas, uno no se acuerda de las rutinas. Yo hay días que salgo y digo, apagué el GAO, ¿no? El calefón, porque como lo tengo tan instaurado en mí, yo no sé si lo hice o no, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero uno igual sabe la rutina que hace en el día, ¿o? Sí, pues uno sabe que hace la rutina, pero a veces uno falla en la rutina y jura que hizo algo y no lo hizo. El olvido funciona en el día a día porque es imposible acordarnos de todo. Alguien que se acordara de todo se volvería loco, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en nuestra vida, incluso en nuestra historia personal,
es que recordamos los hechos más significativos y las cotidianidades las olvidamos, excepto que sean significativas de alguna forma. Con la historia pasa lo mismo. Nosotros es imposible que nos acordemos de todo. Imagínense, no sé, yo hago un relato de la junta, la primera junta de gobierno en Chile, y en verdad quiero poner todo, entonces voy a describir la temperatura, los olores que había, la ropa que usó cada persona, y cuando yo ponga que se firmó el acta, va a estar en medio de un sinfín de datos que no me aportan al hecho, ¿sí? Ajá. Entonces lo que yo hago es que limpio un poco este hecho y dejo lo más esencial. Ahí se está olvidando. Y la historia está olvidando partes del proceso porque es imposible recordarlo todo. Pero, profe, una pregunta. Dime. ¿Quién decide eso? ¿Qué es lo más importante? Porque para, no sé, por ejemplo, algunas personas piensan que este hecho es más importante que el otro, pero lo sacan de la historia, por así decirlo. No sé si me explico. Ya, me gusta que hagáis esta pregunta porque hay que diferenciar. Hay detalles que son olvidados y hay hechos, y responden a cosas distintas. No es lo mismo que a mí se me olvide comentar a qué olía Bernardo Higgins cuando se firmó la primera acta de gobierno, que es irrelevantísimo, a que se me olvide un acontecimiento completo, ¿sí? Que saque de la historia un acontecimiento completo que fue importante, no sé, que los historiadores del año 2150 digan, uy, acá hubo una revuelta el 18 de octubre y en verdad no fue tan relevante, saquémosla, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre detalles que se olvidan y hechos que son sacados de la historia? Claro. Sí, ya. sí. Profesora, Dime. una pregunta. Entonces, en eso de definir qué es lo importante, ¿podemos hacer una diferencia entre el me sirve y el no sirve? Muchas veces sí, los historiadores igual tienen distintos procesos de creación por ejemplo, de sus escritos o sus producciones. Hay cosas que yo me baso en base a una pregunta. Yo respondo una pregunta histórica. Cada vez que lean un libro de historia, ese libro de historia responde una pregunta histórica. Y las cosas que no me sirven para responder esas preguntas históricas, yo las omito, porque no me sirven para contestar, ¿sí? Vale. Ahora, es muy distinto que algo no me sirva y por eso lo saco a que si tengo dos fuentes que se contradicen, yo omito una. ¿Sí? Sí. Es decir, como una fuente que no me calza con lo que yo estoy preguntando, que me desarma todo, no, yo lo omito. Eso es como faltar un poco a la verdad, porque yo tengo que ser capaz de incluir esa fuente y darle sentido dentro de la pregunta que yo estoy contestando, ¿sí? O me perdí y ya me fui volando así. ¿Sí o no? Chiquillos, Sí, se entiende. esto va a ser harto debate así. Comprendo. Quiero que entiendan que el olvido tiene dimensiones. Está en su dimensión básica, que es que olvida detalles para que yo pueda hacer esta abstracción y poder comprender un proceso histórico, ¿sí? Pero son detalles. Cuando yo decido omitir conscientemente un hecho, se les llama incluso a esas personas se les llama incluso asesinos de la memoria, ¿ya? Que es que yo como, no sé, por ejemplo, en una batalla, el ganador decide cómo se cuenta la historia, ¿sí? Y eso no pasa solo, por ejemplo, en el Chile en el periodo actual, ocurre en todo el mundo, y hay muchos ejemplos, no me acuerdo el nombre, pero había un emperador en China que borró todos los libros que existían antes de él para que la historia comenzara con él, ¿sí? Así como lo puedo todo, bendiciones. Y a partir de eso quiero que pasemos a la otra pregunta, es, ¿qué implica el olvido descrito por Wynne para la historia del tiempo presente? ¿Cuál es el conflicto que él relata? Sí, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es el conflicto que él relata? ¿Alguien? ¿Puedo rellenar? Les puedo mostrar a mi gato que está durmiendo atrás para hacer tiempo, no sé. Que hay cosas, profe, hay cosas que Uh-huh. para un sector de la sociedad es mejor olvidarlo, así sus intereses no se ven afectados. Ya. ¿Y Y esto qué? que, Dale. y que eso, cuando olvidan ese tipo de cosas, esa elite o ese tipo de personas van a Uh-huh. seguir con los mismos beneficios siempre. Ya. En lo que tú relatas, ¿quién decide la historia?
Esa misma élite que está saliendo beneficiada. Ya. Chiquillos, sobre eso, por ejemplo, quiero pasar a las ideas importantes, ¿ya? Para cerrar un poco esta parte y que después revisemos la otra guía. Me interesa que hablemos del olvido y lo vamos a seguir tratando en esta parte. Quiero que tengan súper claro que la historia no se escribe solamente en base a la memoria, sino que también se escribe en base al olvido. Hay veces que la historia olvida detalles, pero también han habido veces donde la historia ha eliminado hechos por completo, que responden a diferentes razones. Por ejemplo, uno es la temporalidad. ¿Nosotros sabemos todo lo que pasó en la Edad Antigua? ¿Tenemos libros de todos los sucesos que ocurrieron? No, algún libro no. Exacto. Entonces, igual tenemos mucho olvido en ese proceso. Y lo que tenemos, entre más cerca de nuestro tiempo, es mayor cantidad de información. Nosotros no sabemos todas las cosas que se perdieron hacia atrás y la gente que estudia esa época igual es súper difícil. Entonces, siempre tengan claro eso. La historia se construye en base a la memoria y el olvido. Son dos dimensiones que van de la mano. Y a veces se contraponen cuando es la versión oficial de que es este deber de memoria, que es cuando el olvido se trata de imponer a una población. La gente tiene el deber de memoria, es decir, de recordar, ¿sí? Pero el olvido en su dimensión de olvidar detalles que no nos sirven para contestar ciertas cosas, pasa dentro de la historia, ¿sí? ¿Claro las dos dimensiones del olvido? ¿O no? Sí, profe, o sea, es un resumen de también buscar el olvido para hacer la típica de divide y dominarás, la típica antigua. Ya. Chiquillos, hay que entender también lo que les decía, que la historia no es objetiva, se escribe con una intencionalidad, ¿sí? Cada autor de historia no escribe desde la objetividad y cada historiador es una persona y tiene un objetivo. Y a partir de eso crea sus investigaciones. No significa que todos los historiadores son perversos y malos y nos estamos riendo mientras escribimos un libro, sino que cada vez que yo tengo un texto histórico, esto tiene una pregunta que se está contestando, ¿ya? A partir de esto, les traje una cita que es de Orwell de 1984, que es un libro de literatura. No sé si alguien lo ha leído. Creo que tenemos que leerlo. Lo tienen que leer, es increíble, es buenísimo. Dice, este es un extracto. Hay una consigna del partido respecto al pasado. Repítela, Winston, por favor. El que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente controla el pasado, repitió Winston obediente. ¿Y tú qué crees, Winston? ¿El pasado existe realmente? El pasado que nosotros accedemos, ¿podemos decir como poner las manos al fuego y decir esto es 100% real? No. No, porque siempre van a haber interpretaciones, ¿sí? Y tengan claro eso, la historia es, por ejemplo, a nivel de currículum, a nivel académico. Historia es el currículum más difícil de decidir de todos los currículums. Como que todos los otros currículums los hacen súper rápido y el de historia 20 años debatiendo, le decimos gobierno militar o le decimos dictadura, ¿sí? En esas pequeñas cosas, como que es difícil entenderlo porque el currículum histórico va a ser el que va a formar a las personas, es decir, forma a los ciudadanos, también filosofía está por esa misma línea, y crea la capacidad crítica, es decir, lo que yo enseño como historia puede determinar, por ejemplo, si voy a tener gente que va a sentir patriotismo, si voy a tener gente que tiene capacidad crítica, cómo voy a formar a mis ciudadanos, ¿sí? ¿Se entiende por qué es algo controversial? ¿Chiquillos? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Entonces, tengan claro que incluso lo que ustedes aprenden tiene un objetivo. Incluso la historia que se enseña en el colegio tiene una finalidad. Ustedes no aprenden las cosas porque sí, sino que es porque se entiende que a partir de estos contenidos que ustedes tienen que saber por cultura general, van a formarse como personas y van a poder aplicar esas cosas a su vida. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Entonces, la memoria. Sobre la memoria quiero que tengan claro que la memoria es personal y colectiva. ¿Se acuerdan de que es personal porque yo siento y yo percibo algo desde lo que yo soy? Y es colectiva porque hay veces que nos pasan a todos un mismo hecho que lo vamos a recordar de manera distinta.
era lo que pasaba en el documental con la descripción de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? A partir de esto, de que la memoria es personal y colectiva, a veces existe lo que se llama batallas de memoria, ¿sí? Donde una memoria, por ejemplo, cuando no hay una memoria oficial, yo tengo varias memorias en disputa, una de estas memorias se va a tratar de imponer como la memoria oficial. Generalmente es la memoria de las personas que vencieron, no de los vencidos, ¿sí? La memoria sirve a la historia, pero no es estática. Tienen que entender que la memoria personal es algo que tiende a modificarse, ¿sí? No recordamos igual un acontecimiento. Yo no me voy a acordar de lo que desayuné en la mañana de hoy, igual a cómo me voy a acordar de ese desayuno en 20 días más, porque probablemente lo voy a haber olvidado, o lo voy a modificar, o voy a creer que hoy día en verdad tomé leche con chocolate y tomé un té, ¿sí? ¿Se entiende la modificación de la memoria? Es aplicado a los conceptos más banales, porque la memoria también se modifica ante hechos traumáticos. Por ejemplo, cuando a mí me pasa algo muy traumático, yo voy a omitir ese hecho, lo voy a modificar para poder vivir en paz con eso. ¿Se entiende? Yes. Sí, sí. Ya. Sí, hechos traumáticos pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, no sé, la muerte de un familiar, que yo modifico como lo que me pasó en ese día para poder, no sé, hacerlo más digerible para mí, y así, diferentes cosas que pueden ser traumáticas. Y eso también se aplica a la historia en general, ¿sí? El olvido en pequeña escala permite la abstracción para analizar un proceso, lo que les decía de Borges, y les pongo que revisen Funeral Memorioso de Borges. Pero el olvido a veces ocurre por una imposición, ¿sí? La imposición son las amnistías, y en esto quiero que nos detengamos un poco, que se puede entender como la prohibición institucional de la memoria. ¿Quién sabe lo que es una amnistía o ha escuchado algo de las amnistías? ¿Alguien sabe lo que es una amnistía? ¿O no? ¿Nada? No. Ya. Sí. Niego. Por ejemplo, la amnistía es que se decreta por ley olvidar un suceso, ¿sí? Yo por ley digo, esto se perdona todo, queda en el olvido. Chile tuvo una ley de amnistía que contempló entre 1973 y 1978, que fue decretada durante la dictadura, ¿sí? ¿Qué pasó con esta ley? Esta ley decía que se olvidaba y se perdonaba todo lo pasado entre el 73 y el 78. Cuando se llega al retorno a la democracia, esto es un ejemplo, hay otras muchas leyes de amnistía en el mundo, si quieren averiguar y después buscar. En memoria chilena también está la ley de amnistía de Chile. Cuando llega el retorno a la democracia, esta ley de amnistía dificultó, por ejemplo, la creación de los informes de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ley se había determinado que eso no se podía penalizar, ¿sí? ¿Lo entienden? Es decir, se crea una ley que prohíbe institucionalmente la memoria. No se puede recordar esto. Dentro de esta idea de las amnistías han existido a lo largo de la historia asesinos de la memoria, que imponen el olvido de ciertos hechos, libros o personas que contradicen su discurso oficial. Incluso el hecho de la desaparición de estas personas, libros o hechos se niega, siendo una doble negación. ¿Entienden el concepto de amnistía y de asesinos de memoria? Chiquillos, ¿están ahí? ¿O estoy hablando sola con mi computador? Sí, te entiendo. Ya, yo dije, me salió hermoso y no lo escucharon. Ya, chiquillos, esta es la idea importante. Creo que vamos a seguir trabajando en base a la idea de la memoria, la historia, el olvido, cómo se relaciona con la historia del tiempo presente. Lo que quiero que tengan claro es que todo lo que alguna vez pensaron que era objetivo, en verdad no lo es. La historia es súper subjetiva, la historia se construye. Y vamos a ver cómo esto influye en la creación de la historia del tiempo presente y las dificultades que esto presenta al momento de estudiar la historia del tiempo presente. ¿Se entiende la dificultad como, por ejemplo, de la asignatura? Sí. En ese sentido, como que tienen que estar súper abiertos a debatirlo todo, porque acá nada es una verdad absoluta, ¿ya?
Entonces, queda claro como las preguntas que es la historia del tiempo presente, que lo vamos a ver un poco con las fuentes de ahora para que me digan si tienen algunas dudas y ayudarlos. ¿Se entiende la diferencia entre historia y memoria y cómo se relacionan con el olvido? ¿O no? ¿Queda claro o no queda claro? A mí me queda claro. ¿Sí? Ya. No, ¿puedo repetirlo? Es que no, como que se me muteó, no sé qué onda. Que si entienden la diferencia entre historia y memoria y cuál es el rol del olvido. ¿Sí Ah, ya, queda sí, claro? sí, sí. Ya. Sí, queda claro. Ya. Entonces pasamos a la... Espérenme, que voy a presentar ahora la guía que la tengo aquí. Tienen que decirme si la ven o no. Presentar ahora. Para mí esto ha sido todo un desafío aprender a usar todas estas cosas. Ya. Tíos, tienen que ahora... Oye, Dime. el tío Gordo le habló por el chat. Ah, voy. No sé qué era el tío Gordo, eso sí. Profe, Pero ¿vamos a tener clase de próxima semana o no? sí, si ustedes me dicen tenemos clase y seguimos trabajando en base a esta guía para poder seguir ayudándolos y que suban las respuestas como bien, po. Ya. No sé bien el caso de Argentina, tío Gardo, no sé quién es, pero puedo averiguarlo y se los digo en la próxima clase, obvio. Porque yo tampoco tengo la verdad absoluta. Y más encima las cosas que yo estudié en la U no tienen tanta relación con el mundo. Ya, tíos, entonces, ¿ven la guía? ¿Se ve? Puedo buscar lo de las leyes en Argentina, pero me diga que también pasa lo mismo que en Chile. Porque, Se obviamente, ve. ya, respondiendo un poco a la pregunta del compañero, no creo que alguien como víctima decida firmar una ley de amnistía. Las leyes de amnistía y las leyes del olvido se crean desde la visión de los opresores para crear impunidad ante estos hechos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, estupendo. Chiquillos, la guía. Tienen que entregar esta guía el lunes, déjenme ver, 29. ¿Sí? Esta vez ¿Cómo? esta guía se entrega el lunes 29 de junio. Ah, qué harto. Sí, yo ya la subí. Solo la ha contestado una persona y yo, mira, me da pena. En verdad estoy revisando unas guías atrasadas que tengo otras personas porque volví esta semana a trabajar. Entonces, esta es una guía que crean unos profesores del nivel, entendiendo de que quizás no queda muy claro el concepto de historia del tiempo presente. Nosotros igual lo revisamos en clase, una de estas fuentes, por si no se acuerdan. Son 2 guías y lo que tienen que hacer es responder la pregunta, está acá, que es, ¿qué se entiende por historia del presente? La idea es que puedan incluir las 2 fuentes. Y en verdad me interesa que incluyan las 2 fuentes porque los puntajes, recuerden que historia no está evaluando con nota. Entonces solamente estamos retroalimentando, ¿sí? Pero la idea es que incluyan ambas fuentes y que hagan referencia como por ejemplo al marco temporal en el que se sitúa la historia del tiempo presente, qué temáticas aborda como más específicamente y cuáles son las fuentes sobre las que se construye. Que si tienen esas 3 cosas y usan las fuentes, la respuesta va a estar bien, ¿sí? ¿Preguntas sobre estas fuentes? ¿Alguien que las haya leído? Nada. Profe, ¿a qué se refiere con preguntar eso ¿cómo se llama? De la sección B que aparecía en esa pregunta, que era sobre el marco temporal y esa cosa? ¿A qué se refiere que Ya, por ejemplo, yo digo, el marco temporal, no sé, pues si yo estudio Edad Media, su marco temporal es entre el siglo V y el siglo XV. En la historia del tiempo presente, ¿cuál es su marco temporal? ¿Es estático? ¿Se va moviendo? ¿Qué lo determina? Eso es lo que me tienen que explicar. ¿Sí? Las temáticas predominantes como ¿qué trata la historia del tiempo presente? Yo voy a trabajar, por ejemplo, no sé, pues hay trabajo histórico sobre otras épocas como los zapatos en el Renacimiento. ¿Eso es lo que más nos importa en la historia del tiempo presente? ¿O no? ¿Cuáles son las temáticas que estas abordan? ¿Y cuáles son las fuentes sobre las que se construyen? ¿Yo voy a archivos o priorizo, por ejemplo, testimonios de personas vivas? Eso es lo que tienen que explicarme más o menos, ¿sí? No es nada que no hayamos hablado ya en todo caso, Gio. Solo tienen que usar la fuente y citar de vez en cuando, como si el documento 1 dice que... Acostúmbrense a hacer eso, por favor, porque hay gente que me pone la cita al final, pero no me dice cuándo usan las fuentes. Y yo así como, creerán que yo me acuerdo de los documentos de memoria. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, pero o sea, ponemos en la respuesta, no sé,
citamos una cosa del documento y entre paréntesis ponemos documento 1, algo así. Sí, aunque pongan documento 1, yo ya feliz. Ahora sí ya se van en volar y me ponen como Mariana Franco y Florencia Levin, 2007, yo digo como no, es que estos cabros se pasaron. Ya se entiende. ¿Sí? Chiquillos, si tienen dudas también, acuérdense que yo tengo horarios por curso y yo hay horarios en los que estoy conectada a Tecnoaula. Son en la mañana, pero si ustedes me escriben por el chat interno que tiene la plataforma, yo igual les voy a contestar porque encima me llegan notificaciones. No me pregunten tanto por el foro porque se me olvida y no reviso tantas las cosas que están fuera del foro donde yo hice la pregunta. Así que escríbanme por ese chat como interno que hay y me llegan las notificaciones. ¿Sí? Yo no sé hacer eso. ¿No? No. Ya, déjame ver si... No, la página es muy complicada. Ya, miren, video tutorial. Sí, está peludo. Sí, la página igual está difícil, pero se aprende. Espérenme. Video tutorial. Yo una vez le hice a alguien, alguien le hizo un video tutorial de esto. Ya, compartir. Ya, pongamos que yo, acá estoy en unas cosas que no he revisado de formación ciudadana, vamos a omitir esa parte. Y acá hay la parte de mensaje ya, por ejemplo, se me salió la página, pero vamos a omitir esta parte también. Ya, ustedes, por ejemplo, yo me voy al tercero B y quiero hablar con alguien. Yo lo hago así, no sé si esta es la versión más sencilla, pero yo lo hago así. Cuando aparecen los nombres, ya, Eduardo Miranda, salió premiado. Yo lo selecciono y dice mensaje, ahí, donde me aparece la persona. Yo me voy a mensaje, Eduardo no sé si estará en esta clase, pero le vamos a hablar. Entonces yo le pongo hola. Esto es un ejemplo. Díganle, Eduardo, que si no está en esta clase le hablé, pero es una bromita. Miranda. Que es una bromita. Hola, carita feliz, ¿ya? Él no va a entender nada si no está en esta clase. Así como, ¿por qué me está hablando esta niña? Hola, no has subido tu respuesta a la guía 3. Bueno, esto se demora. La página igual es un poquito lenta. Ah, tío, sobre la página. Se supone que de la próxima semana, ¿ven? Y ahí se manda el mensaje. ¡Yay! De la próxima semana o la que viene vamos a poder hacer clases desde la plataforma. Y eso. Justo nos demoramos 1 hora. ¿Hay dudas, preguntas, algo que quieran decir? Muy buena clase. ¿Ah? Muy buena clase. Clase productiva. Piola, Sí. humilde. Clase interesante. Ahí fue entretenido. Ya. Chiquillos, vamos a seguir teniendo clases. O sea, si no está habilitada la plataforma, la próxima semana podemos trabajar un poco más en base al concepto de historia del tiempo presente. Les puedo traer un par de fuentes más para que quede claro. Y también lo mismo, como conversar un poco en base a lo que entendieron de la guía y darle un cierre. ¿Les parece? Sí. Profesora, dime. Antes de que se vaya, tengo una duda. En Historia del Presente llegará un momento, por ejemplo, en el que nos toque defender nuestras posturas en cuanto a respuestas. Me refiero a este año con usted, porque, o sea, tengo esa duda, o siempre vamos a plasmar nuestras respuestas en O sea, un debate. en una hoja. Sí, pero es mi pregunta, pues, para plasmar nuestras respuestas, en cierta forma, ver nuestro nivel de argumentación y de síntesis en una realidad, digamos, en una futura realidad. Sí, yo igual pensaba que en algún momento podíamos hacer un debate. Sí. Dependiendo de cómo estén las condiciones, va a tener que ser un debate online o un debate en vivo. Espero que en algún momento nos volvamos a ver. Y sí, me interesa porque lo que yo creo que tienen que tener claro de historia general, de toda la historia que ustedes vieron desde que están en séptimo básico hasta cuarto medio, la idea es que ustedes tengan capacidad crítica y de argumentación. Ustedes tienen que tener esas habilidades. Tienen que tener capacidad crítica, tienen que ser capaces de argumentar y ser capaces de comunicar lo que piensan, ¿sí? Si ustedes logran esas 3 cosas, nosotros cumplimos nuestra labor como profe. Y en ese sentido, un debate igual ayuda harto como a sondear cómo van, ¿sí? Y les voy a traer temas controversiales y todo, y ahí vamos a debatir y da lo mismo, pueden dar su opinión, siempre y cuando tenga fundamento, ¿sí? Sangre. Su combo virtual. Ya, chiquillos, eso, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me quieran decir? Abracitos, bendiciones, cuídense. Max. Chao, profe. Bendiciones.